Número 10. Ataque de perro mortal. En Oklahoma, unos pitbulls mutilaron hasta la muerte a una madre mientras ella cuidaba de la casa y cuidaba las mascotas de una amiga. La policía la identificó como Rebecca McCurdy, madre de 2 niños pequeños. Con solo 28 años, con toda su vida por delante, animales agresivos atacaron salvajemente a Rebecca mientras intentaba ayudar a una amiga. La policía descubrió el cuerpo de Rebecca en junio de 2021, en el garaje de la casa de su amiga en Skiatook, un pequeño pueblo cerca de Tulsa. La policía descubrió varios perros pitbull enjaulados en el garaje donde estaba su cuerpo, pero alguien o algo había derribado una jaula y había evidencia de una lucha violenta entre Rebecca y los animales. Las autoridades detuvieron a los perros y los entregaron a bienestar animal, mientras que el forense llevó a Rebecca a la morgue. ¿Cómo podía haber ido tan terriblemente un trabajo ordinario de cuidado de casas? Según lo que la dueña de la casa le dijo a la policía, la amiga de la víctima criaba pitbulls como pasatiempo y los vendía por dinero extra. Se había ido por un tiempo y le preguntó a Rebecca si podía asegurarse de alimentar a los perros y darles agua, al mismo tiempo que se aseguraba de que la casa estuviera bien. Nadie sabe qué sucedió exactamente el día de su muerte, pero la evidencia sugiere que los pitbulls se salieron de su jaula o Rebecca de alguna manera los dejó salir. Es una tragedia absoluta y hoy le sobreviven su esposo y sus 2 hijos pequeños. Número 9. Muerto en el trabajo. En 2017, un intruso le disparó fatalmente a un hombre de 34 años mientras estaba sentado en su casa en Commerce City, Colorado. Murió en lo que la policía ha llamado un tiroteo inesperado entre él y el nuevo novio de su esposa. Los documentos judiciales revelan que Christopher Stockwell recibió una bala en la nuca del hombre con el que su esposa lo había reemplazado, Christopher Tony. Sí, ambos se llamaban Christopher. La declaración jurada de arresto dice que Tony fue a la casa donde sabía que estaría Stockwell con la intención de asustarlo. Sabía que Stockwell estaría solo mientras cuidaba la casa de un amigo, pero su plan original para asustar a Stockwell no salió según lo planeado. Algo salió mal y ambos hombres comenzaron a dispararse el uno al otro. La policía fue llamada cuando comenzaron los disparos. Cuando llegaron a la escena encontraron a Stockwell muerto en un charco de sangre y una pistola debajo de su cuerpo. También descubrieron que el disparo que lo mató había venido de la calle. Viajó a través de la pared y lo golpeó en la parte posterior del cráneo en el tiro mortal más extraño jamás visto. Tony debe haber escapado después del tiroteo inicial, y luego disparó a ciegas a la casa y desafortunadamente mató a Stockwell. Número 8. Favor mortal para un amigo. Brandon Wilson tenía solo 19 años en 2017 cuando mató a Shanique Carter de Camden de 26 años. La mujer del sur de Jersey había estado en una casa en Woodbury cuidando la casa de un amigo cuando Brandon apareció y la asesinó. Después de entonces, la policía lo arrestó y lo acusó del espantoso ataque. Pero eso no es ningún consuelo para la familia devastada. Shanique era una buena persona. Había accedido a hacerle un favor a un amigo cuidando su casa. Lo que nadie había esperado ni podrían haber anticipado era que Brandon irrumpiría en la casa para robarla. Los investigadores descubrieron que Brandon había vivido en la casa durante aproximadamente un año en 2015 como hijo adoptivo. Un mes antes de que ocurriera el asesinato, la policía lo arrestó por entrar ilegalmente en la misma casa. Los tribunales lo encontraron culpable de allanamiento, pero lo liberaron de la cárcel poco después. 2 días después se presentó en la casa y mató a la única persona que pudo encontrar allí. El asesinato fue especialmente brutal. En el juicio de Brandon, los fiscales mostraron cómo había golpeado a Shanique con una barra de metal de un equipo de ejercicio y luego la había apuñalado. La atacó con tanta fiereza que desprendió la hoja del cuchillo de su mango y el forense encontró laceraciones en su cerebro. Mientras todo esto se decía en su juicio, Brandon tuvo la audacia de bostezar. Terminó recibiendo 54 años de prisión. Número 7. Armado y peligroso. En el condado de Montgomery, un cuidador de casas disparó y mató a un hombre con un martillo cuando intentó entrar a una casa en 2020. La persona que disparó al ladrón estaba cuidando casas y estaba armada con una pistola. Ocurrió en la pequeña ciudad texana de New Caney poco antes de las 22 horas. El hombre que había estado vigilando la casa escuchó a golpes en la parte trasera y fue a investigar. Lo que encontró fue a un extraño empuñando un martillo. De acuerdo con lo que el cuidador de la casa le dijo a los agentes, el hombre con el martillo trató de atacarlo de inmediato, con la intención de golpearlo en la cara. Pero el cuidador de la casa, cuyo nombre las autoridades no han revelado por razones de privacidad, reaccionó rápidamente. Sacó su arma y le disparó al hombre allí mismo en el patio trasero de la casa, antes de que cerrara la distancia entre ellos. El sospechoso murió con el martillo y su robo falló antes de que pudiera entrar a la casa. Los agentes tampoco han revelado el nombre de la víctima, pero han confirmado que tenía unos 20 años. La policía del sheriff del condado de Montgomery también dice que no han presentado cargos contra el tirador. Número 6. Atadas y robadas. A principios de enero de 2022, 2 mujeres cuidaban la casa de su jefe cuando sucedió
consiguió lo inimaginable. Su jefe, un gran influencer de las redes sociales que vive en una mansión en Los Ángeles, se había ido por un tiempo. Las dos mujeres habían acordado cuidar su casa, solo para encontrarse atrapadas por intrusos armados que irrumpieron en la mansión a la 1:30 de la mañana. Las víctimas aterrorizadas se despertaron cuando vieron a los tres hombres de pie junto a ellas con armas en sus manos. Esto es lo que la policía le dijo al New York Post sobre lo sucedido. Luego, las mujeres fueron atadas con bridas alrededor de las muñecas. Los intrusos tomaron sus teléfonos y comenzaron a saquear la casa. Uno de ellos tenía una pistola, otro tenía un rifle. Afortunadamente no eran asesinos. Tomaron los bienes que pudieron encontrar y huyeron, sin lastimar a nadie. Pero dejaron a las mujeres amarradas y les quitaron sus teléfonos. Desesperadas y aterrorizadas, las mujeres se dieron cuenta de que podían comunicarse con el dueño de la casa tocando la campana del timbre. El propietario estaba en Nueva York y vio la alerta en su teléfono cuando sonó el timbre. Cuando miró el video, vio a las dos mujeres atadas y gritando y llamó a la policía. Los ladrones terminaron escapando en un sedán azul y la policía aún no los ha atrapado. No sabemos con cuánto botín se salieron con la suya. Lo más importante es que las mujeres sobrevivieron a la terrible experiencia sin ser lastimadas por los ladrones. Si estuvieras en una situación similar, ¿crees que podrías haber pensado lo suficientemente rápido como para usar la cámara del timbre de la puerta para pedir ayuda? Déjame saberlo abajo en los comentarios, pero primero dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 5. Destruyendo una casa. Se suponía que un hombre estaba cuidando la casa de una familia que se había ido de la ciudad. En cambio, saqueó el lugar y atacó a un oficial de policía. Sucedió en Portland en verano de 2021. El hombre se frustró cuando los vecinos contactaron al dueño de la casa porque lo vieron destrozar el interior de la misma. Luego los propietarios contactaron a la policía, que llegó y descubrió que el hombre tenía un colapso mental total. Estaba destrozando la casa. No era que estuviera tratando de robar el lugar, estaba destrozando violentamente la casa en un ataque de manía. Cuando la policía trató de detenerlo, atacó a un oficial. Finalmente detuvieron al hombre, a quien luego identificaron como Dustin Dolling. Una vez que lo tuvieron bajo custodia, quedó claro que había tomado una sobredosis de droga, lo que lo había sumido en una especie de psicosis. Había estado vigilando la casa, pero en algún momento había tomado sustancias ilícitas. Estas sustancias lo sacaron de control, lo que lo hizo parecer un ladrón, y finalmente terminó en una celda de la cárcel. Número 4. Perro perdido. Un hombre de Sonora, California, hizo que uno de sus amigos cuidara su casa y su perro mientras él se iba en la primavera de 2020. Cuando llegó, su casa todavía estaba allí, pero su perro ya no estaba. Lo que sí estaba era muy molesto con su amigo. Pero aquí es donde las cosas se salieron de control. Según la oficina del alguacil del condado de Tulum, Michael Amix era el que cuidaba la casa. Cuando el dueño de la casa regresó un sábado por la noche, Michael le dijo que su perro se había escapado. Michael no pudo hacer nada para evitar que el perro escapara. El dueño de la casa estaba enojado, pero los dos se sentaron de todos modos y tomaron unas cervezas juntos. La cerveza alimentó la ira del dueño de la casa, hasta que comenzó a discutir nuevamente sobre el perro perdido. Cuando estaba borracho, Michael sacó una pistola de sus pantalones y la estrelló contra el mostrador. Luego golpeó a su amigo en la cara. Su amigo se defendió reventando la boca de Michael y magullándole tanto la cara que ambos ojos estaban hinchados y cerrados. Michael trató de huir de la escena, pero estaba en muy mal estado. Olvidó su pistola y se tambaleó como un borracho hacia el césped. El propietario llamó a la policía y les contó lo sucedido, y arrestaron a Michael por agresión y por blandir un arma de fuego. Número 3. Animales de fiesta. En Buffalo en 2014, una familia contrató a una adolescente para cuidar la casa de una familia y cuidar a su gato. Pero una vez que la familia se fue y la adolescente estaba sola en la casa, las cosas se salieron de control. Invitó a algunos amigos, estalló una fiesta salvaje y cuando la familia regresó a casa encontraron su casa cubierta de charcos de orina y vómito. La familia estaba furiosa. Stephen Binder dice que la adolescente y sus amigos destrozaron su casa dejando vómitos, orina e incluso heces por todas partes. También robaron más de $6,000 en efectivo y todas las joyas de la casa. En respuesta, los padres de la adolescente escribieron un cheque por $90 a Stephen, la cantidad exacta que originalmente le había pagado a su hija para mantener la casa segura. Según la policía, al menos 50 personas se habían presentado en la casa de Binder y la habían dejado diezmada. Sin embargo, lo que es una locura es que la chica de secundaria consiguió un abogado. El abogado afirmó que no fue su culpa que los asistentes a la fiesta destruyeran la casa. El abogado comentó que la familia le dijo a la adolescente que estaba bien si invitaba a sus amigos, y después de haber invitado a algunos amigos a pasar el rato, se le fue de las manos y no pudo hacer nada para detener la destrucción. El abogado también explicó que la adolescente igualmente fue víctima de amigos en los que no se podía confiar. De cualquier manera, la adolescente se protegió del enjuiciamiento con la ayuda del abogado. Mientras tanto, la familia que le había confiado su casa se quedó sin miles de dólares y tuvo que limpiar los desechos humanos de sus alfombras. Número 2. Ladronas sustitutas. Un par de propietarios de San Rafael tuvieron que salir de la ciudad y dejar su casa vacía desde mediados de octubre hasta
hasta mediados de noviembre de 2019. Contrataron a una mujer para cuidar su propiedad mientras estaban afuera, pero mientras la mujer cuidaba la casa tuvo una emergencia familiar que la obligó a estar fuera del área por un tiempo. Dejó el trabajo de cuidar la casa a Violet Bloomfield y Casey Deal. Probablemente puedas ver a dónde va esto desde 1 kilómetro de distancia. Las cuidadoras de la casa sustitutas no se tomaron el trabajo en serio, trataron la casa como su propio paraíso personal y robaron todo el botín que pudieron conseguir: joyería, ropa, electrónica y cualquier cosa que pareciera valiosa. Cuando los propietarios regresaron el 24 de noviembre encontraron que faltaban $22,000 de sus bienes personales. Es difícil imaginar lo que estos ladrones estaban pensando. Después de que los propietarios contactaron a la niñera original, ella pudo armar las piezas con bastante rapidez. Le dio a la policía los nombres de las personas a las que les había pasado el trabajo. La policía arrestó a Violet y Casey y las acusó de sospecha de robo de identidad, posesión de propiedad robada y hurto mayor. Número 1. Arrestado en Wisconsin. En la pequeña ciudad de Monoma, Wisconsin, Keontae Fudge y su amigo acababan de mudarse a la casa de la madre del entrenador de fútbol de la escuela secundaria. Era 2020 y Keontae solo tenía 23 años. Debido a que la mamá del entrenador había fallecido recientemente, la casa iba a estar vacía durante 2 meses. El entrenador dijo que Keontae y su amigo podían quedarse allí si no les importaba cuidar el lugar. El 2 de junio, poco antes de las 11 a.m., una mujer miró al otro lado de su propia casa y vio a un joven negro sentado en el patio delantero. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a la policía. No sabía las circunstancias ni por qué Keontae se había mudado al lugar, pero estaba claro que no estaba tramando nada. Estaba sentado en el porche y disfrutando de un buen día. Cuando apareció la policía, Keontae estaba de vuelta en la casa. Llegó el oficial Jared Weddick, seguido del oficial Luke Wunsch. Entraron juntos a la casa sin llamar, sin anunciar quiénes eran, sin llamar al dueño de la casa y sin obtener una orden judicial. Todo lo que hicieron fue irrumpir en la casa con sus armas en la mano, gritando como un grupo de pacientes mentales. La policía esposó a Keontae pero no lo arrestó. Cuando los 2 primeros oficiales en la escena detuvieron al hombre inocente, otros oficiales habían hecho su debida diligencia. Se habían enterado del resto de la historia y descubrieron que Keontae estaba en la casa con permiso. La policía lo soltó y se disculpó, pero ese no fue el final. Ahora está demandando a la ciudad. Keontae dice que no se trata de dinero, se trata de asegurarse de que cualquier hombre o mujer pueda mudarse a una casa en la ciudad de Monona y sentarse en su porche delantero sin temor a que la policía entre y los mate. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías que tu cuidador de casa perdiera a tu perro o tuviera una fiesta salvaje y destrozara el lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si disfrutaste el video, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, así verás más videos increíbles como este.